tarde con 32 minutos. Continuamos en la central de informaciones. Vamos a tocar un tema que llama mucho la atención y que también es preocupante. Se ha visto en las últimas semanas, se han reportado casos terribles de jóvenes, como hace algunas semanas de una joven de 14 años que asesinó a su propia madre. Ahora también se ha reportado un último caso de una joven también de 14 años que le ha cortado el brazo, las piernas y el rostro a su madre, casi dejándola totalmente desfigurada. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es el perfil psicológico de estos jóvenes? ¿Por qué es que deciden tomar este tipo de actos contra sus propios progenitores? Es por ello que vamos a conversar con el psicoanalista Walter Dávila. Muy buenas tardes, él es director de la asociación En Busca de una Convivencia Exitosa. ¿Cómo está? Bienvenido a RPP Noticias. Bien, realmente alegre y a la vez triste por estos problemas que se están dando en la sociedad, porque realmente esto es un problema social. ¿Por qué social? Porque vemos que la sociedad está con mucha preocupación, con mucho temor frente a estas situaciones que se están dando. Sí, y bueno, se ha visto casos como jóvenes que han matado a sus propios padres de sangre, pero también hay algunos de ellos que han sido adoptados. Entonces también se está viendo ese temor por el lado de las personas que quieren adoptar hijos, que dicen que como no son de tu propia sangre pueden hasta atentar contra tu vida. Claro, pero el problema no va por ahí, sino el problema va en relación al vínculo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un hijo como padre y no le doy ese afecto, no le doy el cariño, no le doy el amor necesario, entonces va a haber cierto problema para dar, porque no olvidemos que los niños se van desarrollando poco a poco y en la medida que se van desarrollando van estableciendo vínculos afectivos. Si yo a mi hijo nunca le di amor, no le di cariño, no le di nada, entonces él va a tener, cuando sea grande, va a tener problemas para dar amor y cariño. ¿Por qué? Porque no tiene empatía, no tiene la capacidad de ponerse en el lugar de las demás personas. Entonces viene ese problema. No es tanto que sea un hijo adoptado o no adoptado, porque también se han visto casos en que padres de hijos sanguíneos también cometen este tipo de problemas. Pero ¿qué es lo que motiva a un hijo a realizar este tipo de actos, no? Porque a veces agreden a los padres, como el caso que se ha reportado el día de ayer, pero otros llegan hasta el asesinato. ¿Qué es lo que motiva? ¿Qué es lo que está pasando en la mente de ese joven para cometer estos actos? Claro, tenemos que diferenciar primeramente con lo que es la psicosis, ¿no? Porque una persona, por ejemplo, con enfermedades mentales, llevada por sus alucinaciones, sus delirios, que ve cosas, escucha voces, es un loco, entre paréntesis, entre comillas, puede cometer este tipo de problemas. Pero si sacamos a esa persona y vemos otro tipo de conducta, que es la conducta psicopática, que el psicópata es consciente, se ubica en el tiempo y el espacio y comete estos problemas, estamos hablando de otro tipo de personalidad. Mayormente las personas que tienen este tipo de problemas son personas que tienen muchos resentimientos, mucha cólera, mucho odio, fruto tal vez de una crianza autoritaria de los padres. Un padre, por ejemplo, que crió a su hijo de manera autoritaria, que comenzaba a castigarlo, que le pegaba, lo maltrataba, no le dejaba salir. Ese niño poco a poco va a acumular un resentimiento, va a reprimir un problema que después va a salir con un tipo de conducta, un tipo de comportamiento criminal. No olvidemos que en psicología existe lo que se llama la conducta pasiva-agresiva. Una persona, por ejemplo, que se calla, no dice nada, pero ahí está acumulando, ¿no es cierto? Está acumulando. Llega un momento cuando ya es joven o adolescente, ya no aguanta más. Entonces eso sale con tanta fuerza que vienen los actos criminales. Ahora, en estos casos, tiene que ver también con el entorno en el que se relaciona un joven, porque, por ejemplo, el caso de esta chica que agredió a su madre, que le ha cortado el rostro, las piernas, los brazos, ella pertenece a un grupo de jóvenes emo. Ellos disfrutan normalmente de los momentos de depresión, de tristeza, se caracterizan básicamente por eso. ¿Tiene que ver también el entorno en el que se relacionan los jóvenes? Yo pienso que es una forma de canalizar los vacíos existenciales que tienen las personas en su casa, ¿no? Por ejemplo, si una madre que está trabajando todo el día, un padre que no atiende al hijo, entonces le va a crear un vacío al niño. Este niño, ese vacío, ¿con qué lo va a llenar? De repente encuentra amigos, rockeros, pandilleros, drogos, marihuaneros, etcétera. Entonces le va a llenar ese vacío. Entonces se va a identificar con ellos. ¿Por qué se va a identificar? Porque no tiene la capacidad de hacerlo con sus padres, porque los padres no le dan ese cariño, entonces hay un vacío. Entonces, ¿los niños cómo llenan los vacíos? Mediante ese tipo de comportamientos y ese tipo de conductas. Entonces se junta con la gente, sus padres, la gente que lo comprende. Entonces ellos, obviamente los hemos son gente con depresiones, gente agresivas, que a veces cometen estos delitos, que es la parte criminal, ¿no? Claro, y cuando llegan a esto que es el parricidio, ¿esto normalmente es premeditado? ¿Esto es pensado, planeado por el joven para llegar a cometer esos actos?
¿Se presentan estos casos o también es algo que sale de momento, como usted mencionaba, ¿no? Algo que han ido acumulando y de pronto en un momento de conflicto no soportan más y lo primero que encuentran a la mano, en este caso se ha visto casos de cuchillos, palos, qué sé yo, cualquier objeto que trate de eliminar a la otra persona? Claro, Entonces, ¿esto se premedita? Siempre las personas que cometen este tipo de delitos tienen una conducta psicopática, porque son conscientes de lo que están haciendo. Se dejan llevar por sus impulsos, pero saben lo que están haciendo. Más aún, a veces planifican premeditadamente lo que van a hacer. O sea, sí, tiene que ver mucho la parte consciente, la parte premeditada, pues, ¿no? Y esto muchas veces llega hasta generar un grado de satisfacción por parte del hijo, o arrepentimiento y no más. No siente nada, no siente de repente culpa. ¿Por qué? Porque no ha establecido lo que es importante en el desarrollo del niño, que es la empatía. No olvidemos que los padres somos formadores de personalidad. La personalidad se va a desarrollar en la casa primeramente, porque el niño nace con un temperamento. Este temperamento es biológico, es innato. El niño nace con un temperamento. Algunos que son coléricos, otros son sanguíneos, otros melancólicos, otros flemáticos. El niño nace con un temperamento. Pero este temperamento va a ser regulado con un carácter. El carácter es social. O sea, las cosas que yo le voy a dar a mi hijo. De repente los valores, lo que es bueno, la parte espiritual. Entonces el niño va acumulando esas experiencias. Si no las tiene, entonces ese carácter del niño, con su temperamento, va a ser explosivo, de tal manera que va a reaccionar frente a la sociedad de una manera criminal. ¿Y qué hacer para evitar que esto ocurra? Porque claro, se ha visto tantos casos últimamente, de verdad, que sorprende, ¿no? Que llama la atención, pero ¿se puede evitar? Formar vínculos afectivos, educar con amor y fe, educar de manera emocionalmente inteligente. Todos nosotros los seres humanos necesitamos tiempo, cariño, espacio. Así como tenemos hijos, tenemos que darle un tiempo. Si no le damos ese tiempo al hijo, entonces ese niño va a buscar el tiempo en otro lugar. Como te decía, en las pandillas, claro, en las drogas. Entonces, tratar de llenar esos vacíos. Sí, lo que pasa es que estamos en una época muy globalizada, donde los padres, ahora la mamá trabaja, el papá también trabaja, y el hijo no está. Se cría prácticamente solo. Solito. Entonces ese niño, como te decía, va creando un vacío. Y esos vacíos, de todas maneras, lo va a llenar. ¿Con qué lo llena? De repente está todo el día en el internet. O de repente todo el día está en el tragamoneda, en la ludopatía, o de repente pues en estos jóvenes que también tienen problemas, carencias existenciales, como son los emos, pues, ¿no? Porque son gente con problemas y vacíos que constantemente se deprimen. Yo te digo porque yo en mi consulta tengo pacientes con este tipo de problemas, ¿no? Y la idea también es dar tiempo a los hijos, pero un tiempo de calidad, ¿no? No solamente estar ahí en casa y como que el papá o la mamá está por un lado y el hijo por el otro, es lo mismo que nada. Claro, el tiempo significa conversar con él, jugar con él, comprenderlo, ponerse en su lugar. Yo siempre decía, por ejemplo, que los niños tienen derecho a expresar sus sentimientos. Los niños tienen derecho a decir lo que no les gusta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de esa manera también están desarrollando esa capacidad de expresar los disgustos. ¿Para qué? Para que esos niños se vayan formando poco a poco de manera positiva y adecuada. Bien, muchas gracias por sus recomendaciones. Ahí ya escucharon, es importante dar tiempo de calidad a sus hijos, a su familia, porque esto también va formando el carácter de ellos y obviamente, evidentemente también tratar de evitar que estos reportes tan terribles que se ha visto últimamente de hijos que asesinan sin ningún rencor, sin ningún temor a sus propios padres, la idea es evitar que esto vuelva a ocurrir. 2:41 p.m. Vamos a desarrollar otros temas. Muchas gracias por su presencia aquí en el programa. Estuvimos conversando con Walter Dávila, él es psicoanalista. 2:40